A continuación vamos a resolver un ejercicio de hidrodinámica hidrostática. El ejercicio es el siguiente. Un tubo de Venturi posee un área transversal de 30 centímetros cuadrados en la parte más amplia y de 10 centímetros cuadrados en la parte más estrecha. Fluye agua en el tubo cuyo caudal es de 4 litros sobre segundo. Calcular A, la rapidez del fluido en la parte amplia y estrecha, B, la diferencia de presión en este trozo y C, la diferencia de altura h. Para hallar la rapidez del fluido en la parte amplia y estrecha, lo que tenemos que hacer es plantear el principio de continuidad. Este dice que un caudal es igual a el área en 1 por la velocidad en 1 y que este a su vez es igual por el área en 2 a el área en 2 por la velocidad en 2. Entonces nos dicen que el caudal es igual a 4 litros sobre segundo. Tenemos que expresarlo en metros cúbicos sobre segundo porque las unidades del volumen en el sistema internacional son los metros cúbicos. Haciendo la conversión nos da que 4 litros sobre segundo son iguales a 4 por 10 a la menos 3 o 4 milésimas de metros cúbicos sobre segundo. También tenemos que expresar el área, que nos las dan en centímetros cuadrados en metros cuadrados. El área en 1 nos da que es igual a 3 por 10 a la menos 3 metros cuadrados y el área en 2 es igual a 10 a la menos 3 metros cuadrados. Para hallar la velocidad en 1 planteamos que el caudal es igual a el área en 1 por la velocidad en 1. Despejamos la velocidad en 1 y esta nos da que es 4 tercios metros sobre segundo y es aproximadamente 1,3 periodo metros sobre segundo. Y para hallar la velocidad en 2 planteamos que el caudal es igual al área en 2 por la velocidad en 2 y este nos da que es 4 metros sobre segundo. Entonces decimos que la rapidez del flujo en la parte más amplia, es decir en 1, es de 4 tercios metros sobre segundo y en la parte 2 es de 4 metros sobre segundo. Es decir, que en la parte estrecha la velocidad del fluido es mayor. La diferencia de presión en este trozo. Para hallar la diferencia de presión, lo que tenemos que hacer es plantear el principio de Bernoulli o conservación de la energía. Este principio básicamente dice que la energía de flujo más la energía potencial más la energía cinética es igual a una constante. Entonces lo que hacemos para hallar la diferencia de presión es dividir todo sobre el volumen, usar la propiedad uniforme de la igualdad. Para el cociente dividimos todo sobre volumen y si dividimos al miembro derecho también sobre el volumen va a seguir siendo una constante y esta nos da que la presión es igual a la energía potencial a la densidad por la gravedad por la altura más un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado y que esto es igual a una constante. Pero para plantear la conservación de energía tenemos que decir que la energía total en 1 es igual a la energía total en 2. Y decimos que la presión en 1 más la densidad por la altura en 1 más un medio de la densidad por la velocidad en 1 al cuadrado es igual a la presión en 2 más la densidad por la gravedad por la altura en 2 más un medio de la densidad por la velocidad de 2 al cuadrado. Entonces recordemos que el delta de la presión o la diferencia de presión es la presión en 1 menos la presión en 2. Entonces usamos o restamos a ambos miembros de la igualdad la presión en 2. Entonces acá quedaría 0 y decimos que P1 menos P2 es igual a un medio de la densidad, que es factor común, por la velocidad en 2 al cuadrado menos la velocidad de 1 al cuadrado. Y ya tendríamos la ecuación para hallar la diferencia de presión, simplemente reemplazar. Y esto nos da que la diferencia de presión es de 64.000 novenos pascales
o 7111,1 periodo kilogramos sobre metros por segundo al cuadrado. La diferencia de altura h. Para hallar la diferencia de altura h, lo que tenemos que hacer es plantear el principio general de la hidrostática. Entonces, este dice que en un mismo fluido a igual altura, la presión va a ser la misma. Para hallar esta h, lo que tenemos que hacer es sumar la columna de agua más la columna de agua, y que esta es igual a la columna de agua más la columna, en este caso, de mercurio. Entonces, acá en este punto la presión va a ser la misma. Decimos que la presión en A es igual a la presión en B, y que la presión en A es igual a la presión en 1, que es esta presión de la columna de agua, más la densidad del agua por la gravedad por la altura en 1. Y también decimos que la presión en B es igual a la presión en 2 más la presión de la columna de agua más la presión de la columna de mercurio. Y nos quedaría planteado de esta manera: P1 es igual a la densidad del agua por G por H1 igual a la presión en 2 más la densidad del agua por G por H2 más la densidad del mercurio por G por H. Entonces, P1 menos P2 es la diferencia de presión, y usando las propiedades uniformes de la igualdad y sacando factor común, nos queda que la diferencia de presión es igual a la gravedad por la altura por la densidad del mercurio menos la densidad del agua. En el ejercicio nos dan la densidad del agua y la densidad del mercurio. También ya conocemos que la gravedad es 10 metros sobre segundo al cuadrado, y que la altura y la altura h no la conocemos. También conocemos la diferencia de presión, que fue la que hallamos en el ejercicio anterior, que es 64.000 novenos, y solo nos quedaría despejar h, y h es igual a 32 sobre 567, que esto es aproximadamente 0,056 metros o 5,64 centímetros. Y esa es toda la solución de este ejercicio.